Pues el domingo pasado hablamos sobre algo muy importante, que lo basamos en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 4, y más adelantito vamos a leer el versículo una vez más. Pero el domingo pasado hablamos acerca de cuál Jesús estamos siguiendo. De hecho lo basamos en este versículo que dice la palabra de Dios así en 2 de Corintios 11:4. Dice: si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, y cuando dice el apóstol Pablo nosotros, se refiere a los apóstoles. Ahora, les quiero recordar que los apóstoles eran los que llevaron el ministerio de Jesucristo después de que fue Él ascendido al cielo a sentarse a la diestra del Padre. La palabra de Dios dice que el fundamento de la iglesia fueron dados por los apóstoles y los profetas. Entonces aquí cuando dice nosotros, el apóstol Pablo se está refiriendo a los verdaderos apóstoles y a los verdaderos profetas que Jesús estableció. Lo vuelvo a leer del principio. Si alguien llega a ustedes predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. Estaba tratando de decirles sarcásticamente: qué raro que ustedes aguantan lo que les den y lo que les den de comer, espiritualmente hablando. Y si continúa usted estudiando este capítulo, se va a encontrar de que el apóstol Pablo les estaba diciendo: no es bueno que estén escuchando a falsos apóstoles y a falsos profetas. Estúdialo en su casa, porque ese no es el fundamento que Jesucristo estableció. El fundamento que Jesucristo estableció fue un ministerio que le entregó directamente a los verdaderos apóstoles y a los verdaderos profetas. Así que estamos en la segunda parte, y esta predicación la hemos titulado ¿cuál espíritu estamos recibiendo?, de acuerdo a 2 de Corintios 11 versículo 4. Muy bien. Ahora, este tema es un poco controversial. De hecho, todo el versículo es controversial porque nos estamos metiendo en un territorio del cual estamos ahorita actualmente viviendo en las iglesias, y vamos a incluir todas para no descartarle ninguna. El domingo pasado hablamos acerca de que está el reino de Dios dividido entre algunos predicar el verdadero a Jesús, aquel Jesús que no tolera el pecado, aquel Jesús que continúa hablando lo mismo. Yo les recordaba el domingo pasado que la palabra de Dios dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso dice su palabra en Hebreos. Entonces, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él sigue predicando y está en las mismas verdades que Él predicó cuando Él vino a esta tierra, encarnado en un cuerpo como el tuyo y como el mío. Jesucristo no ha cambiado su testimonio, Jesucristo no ha cambiado su palabra. Jesucristo desea que su iglesia continúe hablando acerca de las verdades que Él estableció. Él se las estableció y se las entregó en las manos de sus apóstoles. En aquel tiempo eran sus discípulos. Y los apóstoles verdaderos y los verdaderos profetas son los que se encargan de crear ese fundamento. Ya lo hablamos varias veces. Así que hablamos el domingo pasado, para aquellos que no nos acompañaron o no nos pudieron acompañar el domingo pasado, hablamos acerca de que hay muchas iglesias dentro del reino de Dios que están predicando a un Jesús que no está en la palabra de Dios. Por eso el mismo versículo 4 del capítulo 11 de 2 de Corintios dice que llegan otros, o quizá puedan llegar otros, y siguen llegando otros que están predicando a un Jesús que no lo es. Es un Jesús falso. ¿Cuál es el Jesús falso? Aquel que tolera todo pecado, aquel que tolera pecado sobre la plataforma, aquel que tolera muchas cosas que el verdadero Jesús no tolera y que podemos ver en la palabra de Dios. Pero no me voy a poner a predicar o a volver a predicar el mensaje del domingo pasado, pero hoy vamos a hablar acerca de lo que dice en el capítulo 4 del
en el capítulo 11, del versículo 4 de 2 de Corintios, que están frente a ustedes, que dice, o reciben un espíritu. Y nos vamos a concentrar en el lado espiritual, de qué es lo que se está recibiendo cuando dice el apóstol Pablo, o otro espíritu, o un espíritu diferente al cual la palabra de Dios quiere que nosotros aprendamos. Ahora, es controversial, les decía yo, porque nos estamos metiendo en territorio de muchas enseñanzas que se han estado predicando por años, que quizá nosotros pensemos que son correctas, pero si realmente nos vamos a lo original y lo que dice la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra que hay ciertas cosas que quizá nosotros aprendimos equivocadamente. Y yo no estoy aquí para criticar a nadie, pero estoy aquí para enseñarle lo que la palabra de Dios dice. Entonces, para nosotros poder determinar qué tipo de espíritu estamos nosotros recibiendo, tenemos que irnos a las manifestaciones del Espíritu Santo, o algunas de las manifestaciones del Espíritu Santo que vienen en la palabra de Dios. Así que vamos a hablar un poquito acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahora, déjenme hablarle un poquito acerca de las manifestaciones del Espíritu Santo. Ahí entramos otra vez en otro territorio que es un poco peligroso, porque quizá en el pasado hemos visto cosas que no nos hemos explicado por qué suceden, no nos hemos explicado o no nos han podido explicar bíblicamente el por qué suceden, etcétera, etcétera, etcétera. Yo quiero concretarme a lo que dice la palabra de Dios y quiero ir a través de la mayoría de las manifestaciones del Espíritu Santo que usted puede encontrar en la palabra de Dios para tener una claridad de cómo el Espíritu Santo opera cuando Él desciende sobre una persona. Es importante que yo le enseñe cómo es que el Espíritu Santo opera cuando viene a una persona, porque hay mucha controversia, una vez más le digo, acerca de este tema. La pregunta es, ¿a cuál espíritu estamos recibiendo? Una de las cosas que el Espíritu Santo causa cuando viene a una persona es que nos consuela. En Juan capítulo 14 versículo 16 dice, y yo le pediré al Padre, y esto está hablando Jesucristo, y Él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y Jesús se refería al Espíritu Santo. Jesús estaba refiriendo al Espíritu Santo de que Él iba a ser un consolador para aquellos que creen en Él. Entonces, esto es una de las más grandes manifestaciones del Espíritu Santo cuando viene a tu vida. Otra manifestación muy importante que viene a nuestra vida cuando el Espíritu Santo desciende sobre nosotros es que Él nos lleva a la verdad o nos lleva a toda verdad. Y también nos lleva a revelarnos a Jesús. En Juan capítulo 14 versículo 17 dice, el Espíritu de verdad, se refiere al Espíritu Santo, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Entonces, una de las manifestaciones que el Espíritu Santo provoca en cada creyente es que nos va a llevar a la verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando escuchemos mentiras, nosotros algo en el Espíritu nos va a incomodar. Cuando estemos viendo o escuchando algo que no es verdad, algo que es mentira, te va a incomodar en tu espíritu, va a agitar algo entre ti que te va a sentir incómodo. Y tú dices, no sé qué está pasando, no sé cómo digerir esto. No son palabras que usamos hoy en día. Eso cuando suceda, cuando esté tratando de venir la duda a tu vida, es porque algo está mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros, está sobre nosotros y está en nosotros. Y porque el Espíritu Santo es verdad, las mentiras van a chocar con nosotros, algo nos va a incomodar. Otro versículo que podemos leer para apoyar sobre que Él nos llevará a la verdad es en Juan 16 del 12 al 15, que dice, muchas cosas me quedan aún por decirles,
que por ahora no podrían soportar. Está hablando Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. El 14 dice, Él me glorificará. El Espíritu Santo glorificará a Jesucristo. Y dice, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Entonces el Espíritu Santo no nada más te va a llevar a la verdad o a incomodarte cuando haya mentira, pero el Espíritu Santo te va a apuntar a Jesucristo. Jesucristo es verdad. Jesucristo es eterno. Jesucristo es palabra. Él es el verbo. Entonces el Espíritu Santo te va a llevar a Jesucristo. El Espíritu Santo no te va a llevar a otras ideas, a otras ideologías, a otros espíritus. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesucristo. Otro versículo que podemos leer acerca de que nos llevará a la verdad es Juan 14, versículo 15. Si ustedes me aman, ¿quién lo dijo esto? Jesucristo. Jesucristo dijo, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Ok? Ahora vamos a regresarnos un poquito. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. El Espíritu Santo te va a llevar a Jesucristo. Y Jesucristo te dice, si tú me amas, tú vas a obedecer lo que está en mi palabra. Entonces, cuando venga el Espíritu Santo sobre alguien, cuando el Espíritu Santo esté sobre alguien o esté dentro de alguien, como usted lo quiera poner, porque hay unos que creen una cosa y otra. Cuando el Espíritu Santo esté en usted, lo debe de llevar a Jesucristo y lo debe de obedecer lo que Jesucristo dijo. Yo he visto personas que supuestamente están llenos del Espíritu Santo, pero a veces sus acciones no demuestran la obediencia de Jesucristo en sus vidas. Por lo tanto, me hace dudar precisamente este versículo que está enfrente de ustedes, porque dice su palabra que nos llevará a Jesucristo, el Espíritu Santo, y nos llevará a practicar lo que Jesucristo dijo que practicáramos. Por lo tanto, a veces se me hace como que están recibiendo, como dice 2 Corintios 11:4, a otro espíritu. No realmente el Espíritu de Jehová o el Espíritu de Dios, tal y como dice la palabra de Dios. Porque si hubiéramos recibido, mejor dicho, el verdadero Espíritu de Dios, entonces el verdadero Espíritu de Dios verdaderamente nos llevaría a la verdad. Y la verdad nos llevaría a Jesucristo, y Jesucristo nos llevaría a practicar sus principios. Entonces, la pregunta es otra vez, ¿qué espíritu estamos recibiendo? ¿Estamos recibiendo un espíritu de ideologías humanas? ¿Un espíritu de ideologías que tienen que ver con algo que se parece al verdadero Espíritu de Dios, pero realmente no lo es? Tal y como yo lo prediqué el domingo pasado, ¿estamos recibiendo verdaderamente al Jesús del cual hablan los evangelios de Dios? ¿O estamos recibiendo a un Jesús que todo lo permite? Porque dicen que Jesús es amor, y es verdad que Jesús es amor. Pero Jesús es eterno y Él no cambia. Jesús dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y sus principios no van a cambiar jamás. Lo puede usted leer en los evangelios de la palabra de Dios. Otra de las cosas que suceden cuando otra manifestación del Espíritu Santo, vamos a ponerlo de esta manera. Otra manifestación del Espíritu Santo es que Él nos va a llevar a hablar diferentes idiomas. Ahora, otra vez les digo, en esto hay mucha controversia. Porque hay muchos hermanos nuestros, que siguen siendo nuestros hermanos, que de plano, de a tiro, no les gusta hablar del tema, no aceptan el tema, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es un tema que viene en la palabra de Dios. Miren lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 4.
para darle claridad de qué quiere decir hablar en lenguas o hablar en otros idiomas. Hechos 2:4 dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Ahora miren lo que dice en el mismo capítulo, del versículo 6 al 8. Y adelante dice, al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno les escuchaba hablar en su ¿qué? Propio idioma. Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oye hablar en su lengua materna? Y dice del 9 al 10, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. El Espíritu Santo da lenguas, da idiomas cuando la persona está llena de Él. Ahora, no es la única manifestación, porque muchos tienen la idea de que se tiene que tener el don de lenguas para poder ser evidencia de que estamos llenos del Espíritu Santo. Yo no creo eso en su completa totalidad, porque no es como está así. El Espíritu Santo te puede dar la evidencia que Él quiera. Si es cierto que hablar en lenguas o en otros idiomas es parte de la evidencia que el Espíritu Santo está en ciertas personas. Pero no pongamos como una certificación y una seguridad, como muchos lo hacen, que dicen, si tú no hablas en otros idiomas, que por cierto, yo no los he oído hablar en ningún idioma que yo conozca en este mundo. Si no hablas en otro idioma, no tienes el Espíritu Santo dentro de ti. Ay, Chihuahua, ¿tú eres Dios o qué? Entonces hay que tener claridad con la palabra de Dios, no lo que nosotros nos hemos imaginado. ¿Qué espíritu hemos estado recibiendo? Otra manifestación que el Espíritu Santo nos podría dar es que nos puede llevar a profetizar, nos puede llevar a tener visiones y nos puede llevar a soñar. En Hechos capítulo 2, 17 dice, sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, o sea, sobre todos nosotros. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones, los jóvenes y sueños los ancianos. Otra manifestación o otras manifestaciones que el Espíritu puede causar si ya está contigo. ¿Sí se me entendió? Muy bien. Otra manifestación que el Espíritu Santo puede también provocar en nosotros es que nos puede renovar. Ahora, ¿cómo podemos visiblemente ver que alguien fue renovado? Ahora, cuando yo escucho la palabra renovado, yo lo relaciono con la palabra restaurado. ¿Qué sucede cuando tú compras algo usado y está completamente sucio, oxidado, todo lo que tú quieras? ¿Y qué sucede cuando tú empiezas a limpiarlo, a ponerle atención, a tratar de restaurarlo a su estado original? Visiblemente, ¿qué va a suceder? Se va a ver casi como nuevo. O en unos casos, mejor que cuando salió originalmente este producto que compraste. Entonces, cuando nosotros hablamos de la palabra renovación en una persona, estamos entendiendo de que cuando alguien era de cierta manera, la persona iba en una manera, dirigiéndose de una manera equivocada. Estaba la persona quizá en pecado, estaba totalmente desviado de las cosas de Dios. Pero viene el Espíritu Santo y empieza a renovar. ¿Qué es lo que sucede cuando una persona es renovada por el Espíritu Santo? Empieza a ser santificada, la persona empieza a ser limpiada, la persona empieza a hablar diferente, la persona empieza a pensar diferente, la persona empieza a actuar diferente, de acuerdo
a la renovación que el Espíritu Santo esté provocando en esta persona. Dice Tito 3 del 5 al 6, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Esa es otra manifestación que el Espíritu causa en nosotros. Otra cosa que el Espíritu causa en nosotros, otra manifestación que debe de ser también palpable y quizá es la más importante en mi opinión, es practicar de su fruto, del cual ya hemos hablado acerca del fruto del Espíritu Santo aquí en los domingos, pero vamos a recordar algunos principios acerca del fruto del Espíritu Santo. Dice en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Ahora, ¿podemos funcionar en el reino de Dios sin practicar el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, sin esa manifestación? Sí. ¿Podemos estar actuando o podemos estar funcionando en los dones del Espíritu Santo? Sí. ¿Sin practicar el fruto del Espíritu Santo? Sí, sí podemos. La respuesta es sí. ¿Cómo sabemos que la respuesta es sí? Mateo capítulo 7, versículos 22 a 23 dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros, dones del Espíritu Santo? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Jesucristo claramente nos está diciendo, para mí es más importante que tú practiques el fruto del Espíritu Santo, esas manifestaciones que el Espíritu Santo te pueda dar. Que tú practiques las manifestaciones que el Espíritu Santo te pueda dar en los dones. Porque aquí claramente estamos viendo que hay gente que se le olvidó practicar obviamente el fruto del Espíritu Santo en su vida. En otras palabras, ¿qué es la primero que sale en la lista del fruto del Espíritu Santo? Amor. ¿Podemos estar funcionando en el reino de Dios como cristianos en los dones que nos haya dado? Sí. ¿Sin amor? Sí. ¿Nos va a salvar? No. La palabra de Dios es bien clara, Jesucristo es bien claro. Jesucristo nos está diciendo, a mí me agrada que tú sigas mis mandamientos, y sus mandamientos tienen que ver con el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo yo le he llamado, esto no viene en la palabra de Dios, yo le he llamado el carácter de Jesús. Porque Él fue amor, Él fue gozo, Él fue paz, Él fue paciente, Él fue bueno, Él fue manso, Él tenía dominio propio. Todo lo que describe el fruto del Espíritu Santo era lo que era Jesús. Y Jesús nos está diciendo aquí con este versículo, a mí me importa más que tú seas como yo, aunque no hagas milagros, que a final de cuentas es lo que nos va a salvar. Otra de las manifestaciones que el Espíritu Santo provocaba en sus apóstoles cuando en aquel tiempo predicaban, en Hechos 4:31 podemos verlo, que predicaban con denuedo, dicen otras versiones. Eso quiere decir predicar sin miedo, sin temor. Hechos 4:31, y este nada más es un ejemplo de muchos. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Y la mayoría de los apóstoles no tenían ni siquiera miedo
a que los mataran por predicar el Evangelio, porque estaban llenos del Espíritu Santo. El mismo Pablo, antes que fuese convertido al cristianismo, cuando todavía era judío, dice la palabra de Dios que él fue uno de los testigos cuando estaban apedreando a Esteban. Si usted recuerda esa historia, Esteban dice ahí dice la palabra que Esteban dice lleno del Espíritu Santo. A él lo estaban apedreando y él volteó hacia el cielo y dice que vio la gloria de Dios y él se sonrió. Él estaba gozoso porque él estaba muriendo y sabía exactamente a dónde él iba a ir, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Otra manifestación, de la cual ya la comentamos, que puede proporcionarte el Espíritu Santo, es que te puede impartir dones. O vamos a decirlo como al principio lo dijimos, otra manifestación del Espíritu Santo en la vida de los cristianos es dones. En 1 Corintios capítulo 12 del 7 al 9 dice: a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás, es decir, para edificar. A unos Dios les da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Y luego dice: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, a otros el discernir espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Ya vieron que podemos ver diferentes manifestaciones del Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 13, versículo 8, y quiero que lo detengan ahí un poquito porque quiero comentarles algunas cosas muy importantes. Aquí es donde entra lo controversial. Yo le acabo de mostrar a usted la mayoría de las manifestaciones del Espíritu Santo que Él provocó en la palabra de Dios. Si usted se fija, aquí no usted va a ver que una persona que esté llena del Espíritu Santo va a andar corriendo como loco y actuando como un esquizofrénico. Y no va a andar haciendo payasada y media porque dice que está lleno del Espíritu Santo. Yo creo en el poder genuino del Espíritu Santo y yo creo que Él lo puede hacer, sí, si Él quisiera. Pero si tú te vas a la palabra de Dios, tú no te vas a encontrar tales manifestaciones, por lo menos no están documentadas. Que tampoco quiero descartar completamente porque Dios es eterno, el Espíritu Santo puede hacer otra vez, y lo digo y lo menciono, y no quiero ofender a nadie, pero el Espíritu Santo puede hacer con usted lo que Él quiera. Pero tenemos que apegarnos a lo que la palabra de Dios dice, y tenemos que ser maduros en su palabra para entender que hay mucho más allá que una manifestación que me está llegando a mí en mi cuerpo, que me está indicando que supuestamente el Espíritu Santo está en mí, cuando mis acciones fuera de la iglesia son completamente contrarias a lo que yo le acabo de comentar hace unos momentos. No estamos practicando el fruto del Espíritu Santo, no estamos siendo renovados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, que me pone a mí en tela de duda en pensar, bueno, ¿qué está pasando? Otra vez la pregunta es, ¿qué espíritu estamos recibiendo? ¿Realmente estamos recibiendo al verdadero Espíritu Santo de Dios? Porque si estuviéramos recibiendo al verdadero Espíritu Santo de Dios en esas supuestas manifestaciones que dicen y aprueban que estamos llenos de su presencia, entonces nuestra vida sería un poquito diferente allá afuera. ¿Sí me entiende lo que le estoy diciendo? Entonces, ¿qué es lo que le estoy tratando de decir? No le estoy diciendo que no hay manifestaciones del Espíritu Santo. Le estoy diciendo que sí las hay.
Pero tenga cuidado con aquellas cosas, aquellas corrientes, aquellas ideologías de hombre que le han impuesto a la gente, que realmente no son bíblicas y que realmente no comprueban ni aprueban que alguien está lleno del Santo Espíritu de Dios. Lo que yo le acabo de demostrar son algunas de las cosas que aprueban y comprueban que el verdadero Espíritu de Dios está en su vida. Así que tenemos que tener cuidado con lo que nosotros creemos y con lo que la palabra de Dios dice. Lo que creemos tiene que estar matched up, tiene que estar al corriente con lo que la palabra de Dios dice. Yo soy enemigo de que alguien venga y me trate de empujar para tumbarme. De veras, he querido a veces golpearlos para atrás. De veras. Porque ¿quién les dijo a ellos que el Espíritu Santo va a estar en ti y te tienes que caer para comprobarle a la gente que estás lleno del Espíritu Santo? Dime dónde está eso en la palabra de Dios. Por eso soy enemigo de que la gente venga y te toque nada más por tocarte o por seguir una costumbre o una ideología. Yo soy más bien de los que piensan, si el Espíritu va a hacer aquí algo conmigo en este altar, si quieres tócame mi hombro o lo que sea, pero no me empujes, por favor. Deja que el Espíritu Santo haga su trabajo. No me des algo que tú no traes. Yo necesito recibirlo genuinamente de mi Dios. Entonces, no nos vayamos con la finta o no nos vayamos con la ideología de ese otro espíritu que se ha estado predicando y que se ha estado enseñando, que realmente no es genuino. Tenemos que irnos con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. Hebreos capítulo 13, versículo 8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo no va a cambiar. Jesucristo es el mismo. Ahora, me encontré algunos casos en los cuales había hombres de Dios que no podían resistir la presencia de Dios. Y vienen algunos versículos acerca de eso y se los quiero mostrar. Ezequiel capítulo 1, versículos 28, la segunda parte dice: ante esa visión caí rostro en tierra y oí que una voz me hablaba. Aquí encontramos que por el temor de Dios y estar ante la presencia de Dios causó que Ezequiel cayera rostro en tierra. Ahora, caer rostro en tierra, de acuerdo a la palabra de Dios, es la posición de adorar. Si usted va al original y empieza a investigar qué quiere decir adoración, es caer rostro en tierra, estar completamente inclinado ante la presencia de su majestad. Eso es adoración. Entonces, ¿qué es lo que sucedió con Ezequiel cuando estuvo ante esta visión y que vio y estaba la presencia de Dios tan palpable y tan fuerte? Ahí te va Ezequiel al suelo. Ahora, déjeme decirle mi experiencia. Yo pienso que todos aquí tenemos ciertas experiencias. Yo nomás les voy a compartir la mía, nomás para darles un ejemplo. En muchas ocasiones he estado ante la presencia de Dios tan fuerte y tan palpable que sí es cierto, uno no se puede quedar mucho tiempo parado porque se siente como que le pusieron unas 100 libras sobre los hombros y se siente uno pesadísimo. Yo le digo por experiencia. Y en la reacción que uno siente cuando la presencia de Dios está tan pesada, el ambiente está tan fuerte y tan pesada su presencia, que lo primero que uno trata de buscar es o sentarse o arrodillarse o postrarse, porque está tan fuerte el asunto que uno siente que se va a desvanecer. Eso sí es cierto, pero eso a mí me ha sucedido cuando nadie me ha tocado. Cuando realmente estamos en una adoración profunda, en un movimiento donde tú percibes que el Espíritu Santo está haciendo su trabajo. El imponer las manos es bíblico, mis hermanos. Los apóstoles lo hacían. El imponer las manos es completamente bíblico.
El que te empujen es completamente antibíblico. Entonces hay que ver la verdad de la palabra de Dios. Otra cita que me encontré en Daniel capítulo 8, versículos 17, segunda parte, dice: cuando Gabriel se acercó al lugar donde yo estaba, y está hablando el profeta Daniel, me sentí aterrorizado y caí de rodillas. El ángel Gabriel, me imagino que es un ángel muy poderoso para que el profeta Daniel se haya sentido de esta manera. Imagínate un ángel estando cerca de la presencia del Todopoderoso y venga a presentarse ante ti. Me imagino que debe traer una unción tremenda que provoque lo que le provocó al profeta Daniel aquí. Entonces tenemos que irnos a la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado, una vez más les digo, por el capítulo que leímos, el capítulo 11, versículo 4 de Segunda de Corintios. ¿A qué Jesús estamos siguiendo? ¿A qué Jesús estamos predicando? ¿Qué espíritu estamos recibiendo? Apocalipsis capítulo 1, 17, otro ejemplo, donde el mismo Jesús está con Juan y dice, al verlo, dice Juan, caí a sus pies como muerto. Pero él, poniendo su mano derecha sobre mí, me dijo, no tengas miedo, yo soy el primero y yo soy el último. El mismo Jesús provocó que su presencia cayera a Juan como si estuviera muerto. Le sacó todo el aire. Pero el mismo Jesús lo fortaleció y le dijo, no tengas miedo, soy yo. Y él lo levantó. En primera de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 3, dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu. Que quiere decir, no crean en todo espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. El anticristo ya está en el mundo, de acuerdo a este versículo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que tenemos que evaluar las cosas que se dicen que son espirituales de acuerdo a la palabra de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, en lo que nosotros creemos. Hay tanto engaño en estos días, ustedes lo saben. Jesucristo mismo nos lo dijo, muchos caerán, porque muchos se van a ir con la finta de que estos hermanos son completamente cristianos porque hacen milagros. Dice la palabra de Dios, muchos van a caer por eso. No te fijes en los dones que una persona pueda tener. Fíjate en el fruto del Espíritu que esté practicando. Fíjate cómo está con su esposa, con sus hijos. Fíjate cómo está con sus hermanos. Fíjate cómo está con la gente que le rodea. Fíjate si él ama, para empezar. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Fíjate en eso primeramente, no te quedes anonado, no te fijes como, no te creas como que, wow, es el super apóstol, el super hombre de Dios, nada más porque hizo un milagro. Jesucristo mismo nos dijo, muchos van a ser engañados a través de los milagros. Ahora, no estoy diciendo que los milagros no son de Dios, tampoco estoy diciendo eso. Sería muy bueno que nos enfrentáramos frente a un verdadero hombre de Dios
que esté lleno del Espíritu Santo, practicando el fruto del Espíritu y que también tenga dones del Espíritu haciendo milagros. Sería perfecto. Y déjeme decirle que sí los hay. Pero esos son los que no cobran en las plataformas y no hacen líneas para cobrar por gente o para orar por gente, desafortunadamente. Sí los hay. Sí los hay en este mundo. Yo conozco a varios. Conozco verdaderos y auténticos profetas que nunca han pisado una plataforma. Sin embargo, profetizan y todo lo que dicen se cumple. Hay mucha gente allá con dones afuera, pero están atemorizados y tienen miedo de salir al frente porque creen que el evangelio es como se lo pinta la gente. No, es que tú tienes que ser así, tú tienes que ser acá, y te tienes que vestir de esta manera, y tienes que dar tanto dinero, y tienes que cobrar por esto. Y es un chorro de cosas, que es un negocio completamente. He escuchado gente que se ha atrevido a decir que el reino de Dios es como si fuera una empresa y un negocio. Cuando tú piensas de esa manera, entonces el reino de Dios se convierte en una empresa y un negocio, y te conviertes en el jefe, al jefe que le están pagando una cantidad de dinero para poder correr esta empresa y este negocio. El reino de Dios no es una empresa ni un negocio. El evangelio es poder. El reino de Dios es salvación para aquellos que están perdidos. Jesucristo nunca cobró por un milagro. Jesucristo nunca cobró por ministrar a alguien. Ahora, no estoy diciendo que las gentes que están en el reino de Dios merecen su salario. No estoy diciendo eso, porque la Biblia dice que todo obrero merece su salario. Todo buen obrero merece su salario. Yo no estoy diciendo que no deben de recibir sueldo aquellos que trabajan para el reino de Dios. No, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que hay gente que dice que tiene el poder de sanar y tiene el poder de profetizar. Sin embargo, los hospitales están llenos de enfermos. Y hay tanta gente acá afuera sin esperanza, que no tiene dirección, porque alguien no quiere usar sus dones, porque no está sobre una plataforma para que le paguen y hable y haga milagros. Yo estoy hablando acerca de que el reino de Dios, si auténticamente Dios te ha llamado a usar tus dones, cualquier don que tú hayas tenido, entonces úsalo. Olvídate de usarlo dentro del templo. El reino de Dios necesita más obreros. El reino de Dios necesita más gente. Necesitamos llenar el cielo de gente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que usar los dones que Dios nos ha dado. Tenemos que quitarnos la idea de que nada más lo vamos a usar en el templo. Dios nos ha equipado para edificar. Dios nos ha equipado para bendecir. Dios nos ha equipado para atraer gente a su reino. ¿A cuál espíritu estamos recibiendo? Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 y 2 dice: ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. Hablando de las personas que enseñan tales cosas. Y en Efesios capítulo 6 versículo 12 dice: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Nuestra lucha no es con la gente o contra la gente. Nuestra lucha es con los espíritus que están dominando a estas gentes, con los espíritus que ellos mismos han dejado que los domine, con las ideas y malas enseñanzas que la gente trae. Así que no rechace a sus hermanos que están equivocados. Todos nosotros estamos equivocados en algo y tenemos que recapacitar y a la luz de la palabra corregir nuestros errores. Pero Dios nos está haciendo un llamado en esta hora, número 1, a deshacernos de ese espíritu maligno y de cosas inventadas por el hombre que nosotros recibimos y que no son ni bíblicas.
Número 2, Dios nos está haciendo un llamado hoy a recibir auténticamente lo que el Espíritu Santo nos puede dar. Número 3, no se le olvide que a Dios le interesa más que usted y yo practiquemos el fruto del Espíritu Santo antes que los dones que Él le haya podido dar. Y número 4, no rechace a sus hermanos, no rechace a nadie. Denle la oportunidad de cambiar. No los va a cambiar en un día quizá, no los va a cambiar en un minuto. Hay relaciones, hay espíritus que están muy arraigados, que va a tomarse un tiempo para deshacerse esa persona. Hay espíritus que quizá en un día salgan, pero eso tiene que estar entre usted y entre el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo le indique cómo, cuándo va a compartir lo que usted sabe de la palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias. Te damos toda honra y toda gloria, porque tú sigues estando en control. Tu palabra es eterna. Tú eres eterno. Señor, te damos gracias por enseñarnos a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por hablarnos, Señor, a través de tu palabra. Perdónanos, oh Dios, si en el pasado hemos estado escuchando a un Jesús diferente del cual dice tu palabra. Si habíamos estado recibiendo cosas espirituales de las cuales tú no has dicho en tu palabra. Señor, renuévanos con tu Santo Espíritu en este día. Llénanos de tu gracia, de tu amor, de tu gozo, de tu paz, de tu paciencia, de tu dominio propio, Espíritu Santo. Espíritu Santo, llévanos a la verdad. Llévanos a tu gozo, a tu paz. Ayúdanos, oh Dios, a poder usar nuestras palabras de una manera sabia cuando estemos al frente de otros hermanos, para en vez de ahuyentarlos, Señor, más podamos darles esperanza, Señor, a través de palabras sabias que tú pongas en nuestro corazón. Gracias, oh Dios, te damos en esta tarde por la grandeza de tu nombre, por la grandeza de tu poder, por la grandeza de tu amor inagotable. A ti te damos toda la honra y toda la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.